Durante el nacimiento de la Rusia soviética, ocupar un cargo político era una ocupación peligrosa. Un hombre conocido por su crueldad y aplicación brutal de la ley, fue un miembro clave de la administración de Stalin, dejando a su paso muerte y destrucción, lo que le valió el apodo de el arquitecto del terror. De orígenes modestos, ascendió hasta ser de las figuras más poderosas de la URSS, logrando su posición por su astucia y uso de la fuerza brutal. Sin embargo, no era inmune al terror rojo de la Unión Soviética, y su destino final sería dictado por la agitación política que siguió a la muerte de Joseph Stalin, uno de los dictadores más despiadados del siglo XX. Finalmente pagaría por sus crímenes con su vida a instancias de la dirigencia comunista en Rusia. Lavrentiy Beria fue el jefe de la policía secreta rusa que más tiempo ocupó el cargo. El hombre, conocido en la historia como Lavrentiy Pavlovich Beria, nació el 17 de marzo de 1899 en el pueblo de Merjuli, cerca de Sukhumi, en la actual Georgia, que en ese entonces formaba parte del Imperio Ruso. Nació en una familia terrateniente en Abjasia. Su padre era Pavel Yukevich Beria, de origen étnico mingreliano, un pueblo nativo de Georgia y el sur del Cáucaso, considerado distinto de otras etnias de la región. Su madre era Marta Yakely, de la familia Yakely, que pertenecía a la casa feudal de Dadiani en el oeste de Georgia, y que estaba emparentada con los príncipes de Mingrelia. Marta era viuda y tenía un hijo antes de casarse con el padre de Beria, con quien tuvo 3 más. Era conocida como una mujer piadosa que estaba fuertemente influenciada por la Iglesia Ortodoxa de Georgia y, por lo tanto, tenía fuertes lazos dentro de la comunidad religiosa local, algo que también inculcó en sus hijos. Beria creció como campesino en una zona influida por los mundos romano-bizantino y romano-griego, no por las tradiciones eslavas, rusas, turcas o persas de regiones vecinas. Se decía que tenía un hermano de padre y madre. Sin embargo, según el gobierno ruso, solo tenía una hermana sorda, Ana, y 2 sobrinas a su cargo. Lo que sugiere quizás que su hermano había muerto, o que ya no mantenía una relación cercana con él. En la preparatoria, Beria destacó en matemáticas y ciencias naturales, y recibió el apodo de detective por recuperar objetos robados para alumnos y maestros. Sin embargo, también fue acusado de esconder los objetos él mismo, quizás para manipular a otros y hacerles creer en su bondad, mostrando desde joven una habilidad para manipular las emociones de los demás. Se graduó de la Escuela Politécnica de Bakú en construcción mecánica en 1919, donde era considerado un estudiante mediocre. Luego dijo que se volvió políticamente activo tras unirse a los bolcheviques en 1917 siendo aún estudiante. En 1919, con 20 años, obtuvo un puesto en el Servicio de Seguridad de la República Democrática de Azerbaiyán, y sus operaciones de vigilancia estatal iniciaron su ascenso a altos niveles del gobierno ruso. Se decía que Beria no compartía la misma ideología marxista-leninista que sus camaradas, pero aún así se convirtió en un partidario del régimen de Stalin. Tal vez porque ambos crecieron en Georgia, algo que el dictador ruso pudo haber visto más tarde como una ventaja, ya que eran los únicos miembros de alto rango del gobierno soviético provenientes de esa república. Su creciente actividad política se dio en un momento de creciente inestabilidad en toda Europa, tras el trauma de la Primera Guerra Mundial y la caída de los imperios austrohúngaro, alemán y otomano. Se redefinieron fronteras y surgieron nuevas naciones. Más cerca de casa, había un creciente descontento en Rusia por el gobierno ineficaz del zar Nicolás II y los recuerdos de las horribles pérdidas rusas en la guerra ruso-japonesa,
de 1904 a 1905, aún estaban frescos. La guerra había sido iniciada por el propio zar ante la expansión imperial de Japón en Asia. En una manifestación pacífica planeada en enero de 1905, los oficiales del zar hirieron fatalmente a los participantes en lo que se conoció como la Masacre del Domingo Sangriento, que tuvo lugar cerca del Palacio de Invierno, la residencia del zar Nicolás en San Petersburgo. El incidente causó disturbios en 1905 y campesinos, obreros y militares se rebelaron contra las clases dominantes. En 1906 se creó la Duma, el Parlamento ruso, con una nueva constitución que dio más derechos a los ciudadanos. Sin embargo, el zar solo había cedido una cantidad nominal de poder para apuntalar su debilitado imperio, y aún conservaba una gran cantidad de autoridad. Con el zar rodeado de asesores corruptos e incompetentes, la situación se volvió intolerable para la gente. El zar Nicolás II abdicó en febrero de 1917, terminando siglos de dominio Románov. Rusia cayó en guerra civil. Los bolcheviques de Vladimir Lenin derrocaron al gobierno provisional y establecieron un régimen socialista. Los bolcheviques finalmente salieron victoriosos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, se formó en diciembre de 1922. Rusia era un país difícil de gobernar debido al tamaño del imperio y a la gran variedad de nacionalidades y etnias, cada una con tradiciones regionales. Esto evitaba una identidad nacional rusa unificada. Por eso, la unidad nacional fue difícil de lograr. Cuando nació Beria, Georgia ya era un centro de actividad política. Aunque era un estado cliente de su poderoso vecino del norte, en gran parte favorecía la transición de autocracia a democracia. Tras el golpe bolchevique de 1917, Georgia no reconoció el nuevo régimen. Y 2 años después de la Revolución de Octubre, el país seguía en una situación impredecible respecto al tema de la soberanía de Rusia sobre Georgia. Enfrentaba la intervención política del movimiento kemalista en Turquía posotomana y del bolchevismo ruso, que Georgia consideraba una amenaza para su autonomía. Incluso perdió temporalmente el puerto de Batumi ante los turcos. Tras el Pacto Germano-Ruso de 1918, Georgia y el resto de Transcaucasia quedaron solos para resolver sus asuntos políticos. Ahora eran vulnerables a la volatilidad de la política de poder regional. Y así, en ese mismo año, Georgia se unió a la República Federativa Democrática de Transcaucasia, un acuerdo geopolítico que incluía a sus vecinos del sur, Azerbaiyán y Armenia. La entidad fue creada para fortalecer la región, pero la república solo duró un mes por la desunión entre los 3 países. Georgia declaró su autonomía el 26 de mayo de 1918, siendo la primera vez en 116 años que fue totalmente independiente, con los mencheviques socialdemócratas como partido dominante en el país. Los mencheviques apoyaban la reforma agraria, preservando la identidad nacional y evitando una revolución como la de Rusia al norte. A pesar de dispersar focos de resistencia en todo el país y de participar en la guerra georgiano-armenia, Georgia finalmente no pudo evitar ser consumida por el enorme Estado ruso. Aunque Rusia reconoció a Georgia en 1920, Joseph Stalin y los bolcheviques invadieron el país en 1921, haciendo que perdiera su soberanía, que había mantenido brevemente, y la transformó en una nueva entidad soviética, conocida como la República Socialista Soviética de Georgia. En ese momento, el dominio bolchevique en Rusia se volvió absoluto. Vladimir Lenin fue el padre fundador de la Rusia soviética, y el Partido Comunista organizó el asesinato de la familia Románov. En 1922, Vladimir Lenin y su sucesor Joseph Stalin discrepaban sobre el futuro del estado de Transcaucasia. En lo que se conoció como el asunto georgiano,
El primero sugería que Georgia, Azerbaiyán y Armenia debían volverse semi-independientes dentro de la Rusia soviética, mientras que Iósif Stalin y Beria querían incorporar completamente la región a Rusia. En mayo de 1922, Vladimir Lenin tuvo un derrame cerebral que lo dejó parcialmente paralizado y, aunque siguió activo en la política, ya no pudo dirigir el Estado como antes. Durante la última parte de ese año, Iósif Stalin se convirtió en el secretario general del Comité Central del Partido Comunista, asumiendo oficialmente el cargo de nuevo líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para entonces, Vladimir Lenin había tenido 2 derrames cerebrales y sufrió un tercero en marzo de 1923. Aunque hubo un pronóstico positivo tras una leve mejoría, falleció el 21 de enero de 1924, dejando una nueva Rusia, un panorama que duraría hasta la caída de la Unión Soviética en 1991. La vida de Beria mostraba la confusión de esa época. Para 1920, Beria dejó de ser agente encubierto y trabajaba para la aduana de Bakú en Azerbaiyán. En abril, el Ejército Rojo tomó la ciudad y lo arrestó. Gracias al respaldo de sus contemporáneos, el Comité Central de los Bolcheviques de Azerbaiyán salvó a Beria de la ejecución cuando fue acusado de espiar al partido gobernante. No era raro que a los jóvenes del movimiento se les pidiera espiar a sus enemigos. Por eso esto pudo confirmar su inocencia ante el partido. En prisión, inició una relación con Nina Gegechkuri, sobrina de su compañero de celda, quien tenía 17 años y era científica. Al ser liberado, ambos se fugaron en tren. Se casaron en 1921 y tuvieron un hijo, Sergio, quien luego fue escritor. De vuelta en Georgia, fue arrestado nuevamente junto con el Comité Central Bolchevique de Georgia por espiar al gobierno menchevique y mantener contactos secretos con políticos enemigos. Luego fue exiliado y debía salir de Georgia en 3 días. Beria se negó y se quedó en Tiflis con identidad secreta, trabajando para la embajada rusa. Por esa época se alistó en la Checa, la primera organización de policía secreta bolchevique, y en 1922 se convirtió en el subdirector de la rama georgiana de la organización. En 1924, durante el levantamiento nacionalista georgiano, desempeñó un papel en el arresto y la ejecución de aproximadamente 10.000 opositores políticos de los rusos. Para acabar con la rebelión, Beria pidió a los prisioneros políticos que convencieran a los contrarrevolucionarios de abandonar sus objetivos y rendirse, para detener las ejecuciones masivas de sus compañeros. Pero sus promesas no se cumplieron y pronto siguieron redadas armadas que destruyeron comunidades civiles. Se le otorgó la Orden de la Bandera Roja por lo que se consideró su eficiencia despiadada, y fue nombrado jefe de la división política de la OGPU de Transcaucasia, la sucesora de la Checa. Georgia después se convirtió en una república socialista soviética. En 1926, Beria fue nombrado jefe de la OGPU en Georgia, lo que facilitó su relación con el líder comunista y también georgiano Iósif Stalin. Beria empezó a brindar seguridad a Iósif Stalin cuando éste viajaba más seguido a Georgia, lo que fortaleció su relación personal. En 1925, Iósif Stalin y Beria estuvieron envueltos en una controversia. El líder de la Checa de Transcaucasia, también un orgulloso trotskista, Solomon Mogilevsky, y 2 altos funcionarios murieron en un accidente aéreo tras la explosión de un artefacto en su aeronave. Se rumoraba que Mogilevsky tenía información sobre Beria y Stalin que podría dañar seriamente sus reputaciones políticas. Pero una investigación interna posterior limpió sus nombres y ambos escaparon sin castigo debido a la falta de pruebas suficientes que los vincularan a un crimen del que incluso el destacado político soviético León Trotsky no creía que fueran responsables. En el momento del incidente,
Trotsky informó que había 3 funcionarios anti-estalinistas en camino para visitarlo, y era posible que Beria y Stalin aprovecharan la oportunidad para eliminar a la oposición. Beria también aprovechó esto no solo como una oportunidad para ascender, sino también para forjar una relación más estrecha con su superior. Beria impresionó a Stalin y pronto se unió a la Dirección Política Unificada del Estado bajo el Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS, supervisando la región de Georgia. Con el aumento de su poder, atrajo atención no deseada y era visto con sospecha, resultando desagradable para su entorno. En 1927, casi 10 años tras la revolución bolchevique, Beria ascendió al Comité Central de Georgia, continuando la lucha contra el terrorismo antiestatal e incluso castigando a civiles por lo que se denominaba chauvinismo nacional, cuando expresaban tradiciones nacionalistas que no coincidían con la postura del gobierno comunista. En virtud de su puesto como agente de inteligencia, Beria tenía una influencia considerable y una vía fácil hacia la capital rusa. Esto se veía en sus cartas con Grigori Ordzhonikidze, importante funcionario comunista, a quien daba información ilícita sobre colegas en quienes antes confiaba, tras volverse desconfiado de ellos. En 1931, Beria se convirtió en el jefe de la Dirección Política Unificada del Estado, un puesto que logró al eliminar a su oposición. Le permitía monitorear de cerca información que pudiera afectarlo, cerrando investigaciones antes de que dañaran su imagen. Stalin también lo nombró segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Georgia y del Partido Transcaucásico. Pronto apareció en los titulares y apareció en la portada del periódico Zaria Vostoka en Georgia, donde hablaba sobre las políticas de colectivización del país. En su primera aparición como jefe del partido, culpó a Lavrenti Kartvelishvili por desobedecer al gobierno y usó la situación volátil para justificar medidas violentas contra la oposición. 2 semanas y media después, nuevamente usó su nueva posición para señalar a los exmiembros del partido por el bajo rendimiento de la economía transcaucásica. También habló sobre la vigilancia y conciencia de clase, que según él era la razón del mal desempeño de la región. Durante sus discursos, Beria hablaba positivamente sobre Stalin, probablemente usando esto como un medio para asegurar una ruta hacia el Kremlin, y durante los siguientes 4 años, procedió a eliminar el control de los viejos bolcheviques en Georgia. Durante su mandato, Beria promovió más reformas al programa Koljos, que colectivizaba la agricultura e incluía represión política a los campesinos acomodados. Se enviaron al exilio al menos 335 familias kulak y a otros opositores al bolchevismo, mientras se igualaban los salarios de los trabajadores. Está claro que Beria logró algunos de sus objetivos utilizando tácticas engañosas, y pronto obligó al político soviético Mamir Urekalashvili a dejar su puesto como jefe del partido de Transcaucasia. Después le ofreció mudarse a Moscú y aceptar una degradación como subdirector del Instituto de Marxismo-Leninismo. En este periodo, Beria reemplazó a Urekalashvili y rápidamente asumió el liderazgo del partido georgiano. En 1934 volvió a supervisar toda la región sur del Cáucaso, mientras buscaba su ascenso, un traslado al Kremlin en Moscú. En 1937 Beria dirigió la purga del NKVD en Georgia, donde 17 altos funcionarios fueron juzgados y ejecutados por ser parte de un movimiento clandestino antibolchevique asociado con Polikarp Divani, quien fue responsable en parte del movimiento antistalinista en Transcaucasia. Al notar su estilo de liderazgo y crueldad, en 1938, Stalin nombró a Beria como miembro adjunto de la Policía Secreta Rusa, también conocida como el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, más tarde la KGB, por sus meticulosas habilidades para planear y ejecutar operaciones gubernamentales. Beria tuvo un papel clave en la purga política de Stalin,
donde cerca del 40% de la élite gobernante fue asesinada por sus agentes, con solo el 35% de los miembros del partido sobreviviendo hasta la vejez o muriendo de enfermedad. Se puede afirmar que Beria tenía más libertad en el partido que sus contemporáneos. Aún así, pronto la NKVD lo señaló y solo sobrevivió al pedir perdón a Stalin. La Gran Purga también persiguió a figuras públicas como científicos, ingenieros y policías que no seguían la ideología extremista del Estado. Incluso llevaron la furia del terror rojo a la persecución étnica. En diciembre de 1938, Beria asumió el liderazgo de la NKVD tras la destitución de su predecesor y comisario general, Nikolai Yezhov. Tras la purga de Stalin, y mediante la influencia del propio Beria, Yezhov fue destituido y ejecutado en febrero de 1940 por supuestas actividades contrarrevolucionarias que involucraron a su familia y allegados. Quizás el asesinato de mayor perfil que ocurrió bajo Stalin y Beria fue el asesinato en agosto de 1940 de León Trotsky, quien fue exiliado a Turquía en 1929 y más tarde se trasladó con su esposa a Coyoacán, en la Ciudad de México, donde, bajo guardia armada, el arquitecto de la Revolución Rusa y cercano aliado del difunto Lenin fue asesinado por el comunista español y oficial de la NKVD, Román Mercader. En 1941, Beria se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Rusia, cuando fue nombrado viceprimer ministro, y pronto se hizo infame por su participación en secuestros, violaciones y torturas. A menudo era llamado nuestro Heinrich Himmler por el propio dictador ruso, comparándolo con el líder del grupo nazi alemán, la Gestapo, e incluso lo presentó al presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt de esta manera durante su conferencia diplomática de noviembre de 1943. A medida que Beria ascendía al poder, el testimonio de los prisioneros de los campos de trabajo relataba que los gulags ya existían antes de la llegada de Beria, pero se expandieron significativamente bajo su dirección. Por eso se le compara con Himmler del partido nazi, y por sus represalias feroces contra quienes desafiaron las tradiciones leninistas y estalinistas en Rusia. En 1938, Rusia volvió a entrar en conflicto con Japón después de que extendieran su control al continente asiático en Mongolia. Pronto se vieron obligados a retirarse en 1939 y firmaron un tratado con los rusos, obligando a Japón a suspender temporalmente sus objetivos imperialistas. La retirada japonesa en el frente oriental restableció la frontera con Rusia, y Beria quedó a cargo de deportar masivamente a soldados enemigos, lo que causó la masacre y la muerte de muchos de ellos. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética firmó un pacto de no agresión con la Alemania nazi y enfocó su atención en Finlandia. Invadió en noviembre de 1939, alegando proteger sus instituciones democráticas de una camarilla de fascistas. Stalin esperaba una victoria rápida en la Guerra de Invierno, pero el Ejército Rojo enfrentó fuerte resistencia y perdió hasta 200.000 combatientes bolcheviques. Beria y la NKVD fueron enviados a vigilar a los soldados bolcheviques desertores y proteger la frontera cercana al frente. En 1940, Stalin se enfocó en Rumania, anexando Besarabia y el norte de Bucovina. Beria trasladó a la oposición política a los gulags, donde sufrieron trabajo forzado, lo que benefició al país en la competencia militar contra Alemania. Cuando los objetivos militares se extendieron a Polonia, Beria fue responsable de la matanza de tropas polacas en Katyn, donde miles de oficiales murieron a manos de la NKVD. Entre 1939 y 1941, los soviéticos deportaron a ciudadanos polacos de la parte oriental del país a las tierras inhóspitas de Siberia. Un viaje conocido como la Odisea Siberiana, que fue responsable de la muerte de al menos 400.000 polacos, en lo que solo puede describirse como un trágico ejemplo de limpieza étnica.
Ante el avance alemán, Stalin confiaba en que Hitler no atacaría a Rusia. En ese momento, Francia había colapsado por la invasión nazi y los británicos se retiraron del continente. Stalin ignoró el consejo del primer ministro británico Winston Churchill y de sus agentes de inteligencia, y Rusia fue atacada después. El pacto Molotov-Ribbentrop de 1939 solo pospuso el ataque alemán, pero Alemania atacó Rusia en junio de 1941. Ese año, unos 3,5 millones de soldados del eje invadieron la URSS dejando a los soviéticos luchando contra los alemanes. Las purgas del Partido Comunista antes de la guerra debilitaron la fuerza de combate de Rusia. Los rusos tampoco tenían comandantes ni tropas de tanques experimentados y no mantuvieron su flota obsoleta, que abandonaron poco después de iniciada la guerra por falta de combustible. Rusia superó sus errores usando sus gran recursos humanos para aumentar su fuerza militar. Después se atribuyó a Rusia el inicio del declive de Hitler por sus derrotas a Alemania en su frente occidental entre enero y marzo de 1942. En agosto de ese año, Beria, jefe de la NKVD, supervisó una operación en el Cáucaso Norte, vigilando desertores, combatiendo propaganda nazi, castigando saboteadores y el bandolerismo, representando al Consejo de Defensa del Estado e informando a Stalin. En el Cáucaso Norte, Beria gozó de gran libertad política y sustituyó a comandantes militares inadecuados por oficiales propios de la NKVD, mostrando su tendencia al control autoritario sobre subordinados. En los años 40, Beria era uno de los asesores más cercanos de Stalin y siempre estaba a su lado. Y se ha sugerido que Beria explotaba los rasgos neuróticos y paranoicos del dictador soviético, y era uno de los pocos que podía manipular psicológicamente al líder, adulando su necesidad de elogios, pero también quizá como un medio para asegurar su propia seguridad, en caso de que Stalin hubiera considerado la idea de destituir a Beria de su puesto. En mayo de 1944, se le ordenó a Beria hacer redadas contra contrarrevolucionarios en la Unión Soviética, lo que provocó la limpieza étnica de los tártaros de Crimea, grupo túrquico aliado con Alemania en la Segunda Guerra Mundial. El régimen envió a muchos tártaros de Crimea desde sus hogares en la República Autónoma de Crimea, en las costas del norte del Mar Negro, a Uzbekistán como castigo por su disidencia política. Las tensiones diplomáticas entre Turquía y Rusia se mantuvieron altas después de la guerra. Los originarios de Crimea fueron enviados a campos de trabajo forzado, donde casi la mitad murió por las terribles condiciones de vida y trabajo. Tras el bombardeo nuclear de Hiroshima por Estados Unidos el 6 de agosto de 1945, que aceleró el fin de la Segunda Guerra Mundial, Stalin comenzó su propia investigación atómica, con Beria dirigiendo la operación mientras entregaba el control de la NKVD en 1945. Durante su gestión, Beria tuvo gran influencia en la Unión Soviética, supervisando la seguridad y la policía, y siendo miembro del Politburó y vicepresidente del Consejo de Ministros. Sin embargo, el proyecto atómico se llevaba a cabo bajo un manto de secreto y paranoia, y fue delegado a científicos de confianza por el propio Stalin y Beria. Igor Kurchatov y Yuri Hariton, físicos nucleares soviéticos, crearon una bomba de implosión de plutonio que detonaron exitosamente. El 29 de agosto de 1949 en Semipalatinsk, Kazajistán, se realizó la primera prueba de la bomba soviética, llamada Primer Relámpago. En ese tiempo, los miembros del Kremlin desconfiaron de Beria por su trato tiránico a rivales políticos y su ideología represiva. Sin embargo, el físico Yuri Hariton tenía una opinión diferente sobre Beria y afirmó en su libro La Primera Guerra de la Física, que, cito, Beria entendía el alcance y la dinámica necesarios de la investigación.
Este hombre, personificación del mal en la Rusia moderna, también tenía gran energía y capacidad de trabajo. Los científicos que lo conocieron no podían dejar de reconocer su inteligencia, su fuerza de voluntad y su determinación. Lo veían como un excelente administrador capaz de finalizar trabajos. El secreto ruso dificulta hallar información sobre el régimen de Stalin tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, un hombre, Milovan Djilas, un comunista yugoslavo, sí ofrece cierta perspectiva sobre la dinámica del círculo íntimo de Stalin. En 1949, al describir las comidas compartidas, Beria, siguiendo la tradición georgiana, comía verduras con las manos, para molestia de algunos invitados. Después de la comida, se llevaban a cabo juegos de beber entre los presentes, incluyendo a Beria, donde discutían sobre política, filosofía y también compartían anécdotas en general. Para la década de 1950, la batalla política por suceder a Stalin ya había comenzado, ya que el debilitado dictador no lograba mantener el mismo control que antes tenía sobre sus aliados y enemigos. A medida que su salud empeoraba, se volvió desconfiado del personal médico que lo atendía y con frecuencia los mandaba a encarcelar. La paranoia de Stalin también se extendió a sus asesores más cercanos, e incluso llegó a desconfiar de Beria, pero estaba demasiado débil y frágil para investigarlo más a fondo o destituirlo de su cargo. Mientras Stalin estaba enfermo en casa, asistido por su personal, se dice que Beria mostró alegría ante la inminente muerte de su antiguo aliado cercano. También se le vio besar la mano de Stalin en su lecho de muerte. Una vez que el dictador falleció en marzo de 1953, Beria se movió rápidamente para controlar la agencia policial NKVD, algo que fue visto con sospecha por otros miembros del partido. También crecía la preocupación por la iniciativa de Beria de desestalinizar la URSS y revertir muchas políticas radicales del difunto líder. Pero aunque esto entusiasmó al pueblo ruso, sus colegas empezaron a desconfiar de él, y sus acciones fueron consideradas como una de las razones de su arresto y posterior ejecución. Tras la muerte de Stalin, Beria fue viceprimer ministro y jefe del Ministerio del Interior, quedando como el segundo hombre más poderoso de Rusia, solo después del primer ministro Georgi Malenkov. Y a pesar de que se posicionó para convertirse en el líder supremo, Beria fue posteriormente destituido del poder y acusado de traición por su participación en la oposición al bolchevismo. Esto se remonta a su época como actor político durante la Guerra Civil Rusa. La Guerra Civil, unos 30 años antes, cuando actuaba encubierto en nombre del Estado y del Partido Comunista. Tras maniobras políticas donde Nikita Khrushchev se volvió líder, Beria fue acusado de terrorismo por su purga del Partido Comunista en 1941, por buscar un acuerdo de paz con Hitler e intentar permitir que el ejército alemán ocupara el Cáucaso en Medio Oriente. Después de suplicar que le perdonaran la vida, mientras estaba encarcelado en un búnker militar en Moscú, Beria fue juzgado por traición, acusado de ser un agente imperialista y de apoyar las filosofías liberales occidentales. Después de sugerir eso, Rusia y Estados Unidos deberían entrar en negociaciones para poner fin a la Guerra Fría, con el fin de evitar las dificultades financieras que enfrenta la economía rusa, cada vez más inestable. Beria sostuvo que su implicación política en los supuestos crímenes se debió a que seguía órdenes de sus superiores, afirmando que nunca tuvo la intención de dañar al gobierno comunista. Aunque el tribunal desestimó sus palabras y siguió el juicio. También se hizo público durante el juicio la implicación de Beria en el secuestro, abuso y asesinato de numerosas jóvenes, en su mayoría llevados a cabo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando dos de los guardaespaldas de Beria que actuaron como testigos, el coronel Rafael Semyonovich Sarkisov y el coronel Sardion Nikolayevich Nadaraya, declararon que el exjefe de la NKVD preseleccionaba a las jóvenes mientras conducía en su limusina e insistía en que fueran detenidas y llevadas a su mansión.
Beria abusaba de ellas después de cenar con ellas, y los guardaespaldas les entregaban un ramo de flores al irse. Aceptar el ramo indicaba una relación consensuada. Negarse a aceptarlo resultaba en arresto. Muchas fueron asesinadas y enterradas en su jardín. En su juicio, el 23 de diciembre de 1953, Beria, de 54 años, suplicó misericordia. A pesar de intentar obtener un indulto, fue ejecutado por un pelotón, separado de los otros 6 prisioneros, por el general Pavel Bakitsky. Al notar que ignorarían sus súplicas, cayó de rodillas, se desplomó y comenzó a llorar a gritos. El general puso un trapo en la boca de Beria para silenciar a la otrora figura destacada. Le dispararon en la frente, luego incineraron su cuerpo y lo enterraron en un bosque cerca de Moscú. Beria será recordado para siempre como la mano derecha de uno de los dictadores más brutales del siglo XX y ha sido el centro de mucho interés no solo en el mundo académico, sino también en la cultura popular. Tenía un trasfondo similar al de Stalin y creció en tiempos de agitación política. Soportó tiempos inciertos y llegó a ser un político de alto rango en la Rusia soviética, algo que normalmente se consideraría un logro impresionante, de no ser por las desafortunadas víctimas de sus brutales experimentos comunistas y asesinatos en masa. Fue un hombre despiadado y malévolo, responsable de numerosos crímenes, cuyas tendencias violentas opacaron su inteligencia y eficiencia como agente del Estado. Tras la muerte de Stalin, Beria también abogó brevemente por políticas liberales y la reforma del gobierno. Nikita Khrushchev comentó que, como Stalin, Beria era inmediatamente simpático e ingenioso. Pero con el paso del tiempo llegó a despreciar su ideología política, llamándolo un hipócrita de 2 caras. Además, el científico atómico ruso Hariton llamó a Beria la personificación del mal, aunque también admitió que tenía un intelecto agudo. Pero sea cual sea el caso, siempre será recordado como el Himmler ruso o el arquitecto del terror. Durante su vida, los actos de Beria aseguraron su lugar entre los líderes más infames del siglo XX. En el mundo moderno, Lavrenti Beria es considerado por muchos como uno de los mayores asesinos en masa en la historia de la Unión Soviética y, de hecho, del mundo, ya que ordenó y supervisó la muerte de millones de personas. Al mismo tiempo, usó su posición para violar y asesinar mujeres e incluso niños, cuya supervivencia tenía en sus manos. Aunque era un político astuto y despiadado con una mentalidad maquiavélica, la campaña de asesinato y terror de Beria, al final, resultó ser su perdición. Cuando estaba por tomar el control de la Unión Soviética, fue asesinado por sus antiguos camaradas, ahora sus enemigos. Aunque Beria, como Stalin, pudo considerarse un buen comunista, que buscaba crear el paraíso de los trabajadores en la tierra, descubrió que solo podía colectivizar la propiedad privada confiscando tierras por la fuerza. El encarcelamiento de inocentes, trabajo forzado y asesinato de millones de personas. ¿Qué opinas de Lavrenti Beria? ¿Fue un político ejemplar dispuesto a todo por una Rusia comunista? ¿O fue simplemente el brazo ejecutor de Joseph Stalin, quien ayudó a crear la dictadura más efectiva y terrible de la historia humana, solo para ser devorado por el miedo y el terror que él mismo ayudó a crear? Por favor, háznoslo saber en la sección de comentarios. Y mientras tanto, muchas gracias por vernos.